Un saludo cordial, amables televidentes de Samaniego Televisión. Estamos nuevamente con ustedes, haciendo otro de los espacios, Personajes de mi Pueblo, el programa que busca resaltar a nuestras personas, a nuestros ciudadanos, a la gente que ha trabajado, a la gente que ha vivido y que también, pues, lógicamente, ha puesto sus servicios a nuestra juventud, a nuestra niñez y a las personas en general. Hoy, en la vivienda Casa de Habitación del profesor José Parménides Quintero Calvache, conocido acá en nuestra región, una persona que le dedicó mucho tiempo a la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y que hoy, con mucho gusto, nos ha abierto las puertas para decirle sí a este espacio y, lógicamente, poder conocer ahí en sus pantallas la parte educativa, la parte de su niñez, la parte de su juventud, a qué se dedicaba. Él es el profesor José Parménides Quintero Calvache. Entonces le damos la bienvenida, profe. Un saludo cordial y bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias. Buenos días para el amigo Estrada, el amigo Bastidas, y lógicamente a los medios de comunicación como es Satel Televisión. Con mucho gusto, como un ciudadano más de este municipio de Samaniego, ciudad paisaje, atento a las inquietudes que en este caso visitan mi apartamento. Muchas gracias, profe, por habernos aceptado su invitación a este programa como es Personajes de mi Pueblo. El objetivo es dar a conocer, resaltar y darle la importancia a nuestras personas que le han contribuido al desarrollo, tanto en la parte educativa, tanto en la parte social, en la parte de infraestructura, bueno, en fin, en diferentes ejes aquí en este espacio. Quisiera, profe, inicialmente que nos hable de su familia. Profe, usted tiene 3 hijos, de los cuales son profesionales. Usted en su niñez también hizo parte de diferentes equipos de chaza en nuestro municipio de Samaniego. En su juventud estudió en la escuela San Luis Gonzaga, trabajó en la escuela número 2, que hoy conocemos Escuela Antonio Nariño, con sus estudios. Todo este recorrido que ha tenido a lo largo de su vida, queremos que nos cuente en este programa. Iniciemos, profe, con la parte de su niñez. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo era su vida en su niñez? Hablar de sus padres también. Muchas gracias. Pues mis padres, Félix Quintero, Juana Calvache, que entre otros casos, ella no era oriunda de aquí, ella era oriunda del Tambo Nariño. Actualmente viven de padre y madre mis hermanas Alicia, mi hermana Marina, y por parte de mi padre vive mi hermano Jesús. O sea, son 3 hermanos, profe. 3 hermanos por parte de papá y mamá. Tengo 3 hijos. Un hijo extramatrimonial, Arturo Efraín Quintero Mora. 2 hijas de matrimonio. Trabajan actualmente Arley Amina en una empresa Solidarios. Marie Yanice es asesora jurídica del Banco Agrario de Samaniego. Muy bien, profe, felicitaciones. Ese es el ejemplo, pienso que de padre a hijos, mirando que las personas se educan y lógicamente sirven a la comunidad, al pueblo, en sus servicios. Efectivamente, sí, alguna herencia como padres podemos dejar es la educación, y si hay posibilidades de que sean profesionales, ojalá sean profesionales de respeto, sinceros, responsables y cumplidores de su deber. Profe, pasemos a lo que vivían con sus padres en su niñez. ¿Cómo era el municipio de Samaniego cuando usted nace acá, cuando usted crece? ¿Qué sus padres hacían por ustedes? ¿Qué trabajaban? ¿A qué se dedicaban? Sinceramente nosotros somos, por no decirlo, de los
más pobres, porque mi mamá fue vivandera. En otros términos, comercializaba pequeños productos en la plaza de mercado. Mi papá simplemente se dedicaba a un trabajo sencillo como era la albañilería, a blanquear las casas con nuestros términos que acostumbramos a coger las goteras o hacer cualesquier otros trabajos de poca envergadura, como sería coger allá hacer unos remiendos en las casas que antiguamente eran de tapia, o arreglar los juncos, porque las tapias, o no las tapias, sino las divisiones eran del famoso barete. Muy bien, profe, esas son las historias que nos gusta escuchar, esas son las historias que nos gusta como que meternos en el cuento de recordar cómo era nuestro municipio de Samaniego. Usted dice que su madre trabajaba en diferentes oficios, su padre también, y qué bonito recordar. Este es el espacio para gratificar y para que nuestros televidentes conozcan cómo venimos, hacia dónde vamos y qué es que hacemos. Profe, ¿qué le contaban sus padres, por ejemplo, acá en el municipio de Samaniego? En su niñez, para obtener el agua, ya había acueductos, sus calles, la iglesia, los puntos como el parque, la plaza de mercado. ¿Cómo era, profe? ¿Qué podemos decirle a los televidentes? Pues muchas cosas aprendí de ellos, mas sin embargo, ya cerca de 7 décadas que voy a cumplir de edad, me da tiempo para haber conocido algunas cosas de cómo fue Samaniego. Conocí la plaza de mercado, la que era actualmente el Parque del Sol Andino. Tuve oportunidad de conocer las pilas por donde se sabía conseguir el agua, el famoso chorro, lo que se llamó la Plaza Nueva. Incluso yo tuve oportunidad de darme cuenta o de recordar que aquí, frente donde están haciendo esta grabación, la llamada plazuela, que afortunadamente la hemos convertido en un pequeño parque, era una plaza pequeña de venta de carne. Acá se hacía eso y muchas otras cositas que creo no hubo necesidad de que me lo contasen mis padres, porque yo tuve la oportunidad de vivirlos y mi memoria todavía aún los mantiene frescos. Profe, como por ejemplo, antes llamaban esas carreras de toros, yo no sé qué hacían, qué eventos en las festividades de San Martín ahí, y donde actualmente es el Parque Solandino, lo llamaban la Plaza de Mercado, ahí hacían los eventos principales. Sí, cómo no, yo tuve oportunidad también de mirar cuántas actividades se hacían, sobre todo en las fiestas de San Martín de Porres, la famosa carrera de caballos, que partían desde el actual cementerio y llegaban precisamente hasta aquí a la plazuela. ¿Esto era en línea directa, profe? Sí, efectivamente la hípica era en ese trayecto, fuera de la carrera de Encostalados, la Quebrada de Ollas, la Cucaña, etcétera, etcétera, que desearía, como ven samanieguense, se volvieran, se iniciaran nuevamente para bienestar, diversión de nuestros niños y por consiguiente para que la juventud pueda seguir buenos caminos. Profe, ¿quién organizaban? ¿Los fiesteros de San Martín de Porres? Efectivamente había una comités, pero sobre todo los motoristas y los
matarifes se encargaban de esas actividades. En ese tiempo, la administración municipal, ¿usted conoce, profe, o se acuerda si les apoyaban, si también se metían a aportar con sus recursos para estas festividades? Que recuerde exactamente, no lo sé, pero que sí eran de nombre las fiestas, eso sí, creo que muchos de los que somos de acá y los que nos han visitado, sí atestiguamos que tenían buen nombre. Profe, anteriormente, en lugar de discotecas, según comentarios, se dice que en la alcaldía había una especie de discoteca para eventos, para presentar o para bailar. ¿Nos puede hablar un poco? No sé si usted tenga conocimiento de esta situación. Pues sinceramente no recuerdo que haya habido una discoteca, mas sin embargo en el patio donde antiguamente, porque eso era de un material especial, no como la tenemos actualmente, se había un patio donde perfectamente se podían organizar actividades. Dígase usted, incluso había un escenario donde se presentaban los famosos dramas. Y cuando había la oportunidad, en el lugar mencionado, que era un patio, se celebraban algunas festividades como para recolectar algunos fondos para determinadas entidades. Profe, ¿ya había energía o utilizaban planta eléctrica? Sí había energía, yo recuerdo que precisamente era movida por una planta que queda hacia donde está el puente peatonal. Un poquito bajábamos por aquí por Las Lajas y precisamente llegábamos allá a la famosa planta. Eso era por medio de agua, profe. Sí, había una caída de agua que movía la maquinaria y lógicamente producía la energía. De la iglesia, ¿qué podemos decir? ¿Ya estaba construida? ¿Todavía estaban construyéndola? ¿O qué podemos hablar, profe? Pues sinceramente de el templo que yo le haya conocido mayores reformas, no. Siempre lo he conocido con esa arquitectura que creo que es de origen alemán. Eso sí, ha sido casi algo que no ha merecido mayor cambio, porque, repito, la manera como la hicieron no dio lugar a ningún otro cambio. Testigo sí, porque nací en el Oriental, permanezco en el Oriental, y yo creo que Dios quisiese que aquí termine en el Oriental. Profe, me quitó la pregunta de la boca, a eso iba, ¿dónde vivía de todo su tiempo? Pero me dice que aquí en el barrio oriental nació, creció y está todavía en este barrio oriental. Profe, pero ¿por qué Plazuela y por qué barrio oriental, si usted tiene conocimiento? Lógicamente, barrio oriental porque los puntos cardinales dan hacia donde sale el sol. Plazuela porque lo que había comentado anteriormente, no existía este pequeño parque, era una plazuela, una plaza pequeña. Sus estudios primarios en la escuela número 2, la que conocemos actualmente como Antonio Nariño. Profe, usted es docente, su vida, experiencia, su vida con los niños, pero ¿cómo fue usted como estudiante? ¿Qué podemos decirle a los televidentes de este espacio Personajes de mi Pueblo? Pues, referente a mis estudios, yo los hice, mis estudios primarios, en la escuela San Luis Gonzaga. Allí cursé primero, segundo, tercero y cuarto, con el recuerdo de incluso algunos docentes que me enseñaron las primeras letras. Cecilia Erazo, en paz descanse, Estela España, que aún vive, y Manuel Rosero, que en paz descanse. Terminé cuarto. Hice el preparatorio en el
actual Colegio Simón Bolívar. El preparatorio equivalente a actual quinto de primaria. Hice mi continuación de estudios, primero, segundo, tercero y cuarto en el Colegio Simón Bolívar de esta ciudad, con una aclaración. Primero y segundo tenían aprobación del Ministerio de Educación Nacional. Funcionaba tercero y cuarto, pero no tenían la aprobación. Lo que quería decir que quienes a veces con sacrificio de nuestros padres queríamos continuar estudios en otros lugares, como era en ese entonces Túquerres, Pasto y Piales, para ingresar al grado quinto debíamos validar el tercero y el cuarto. O sea, profe, aquí no había licencia, como se dice, para posteriormente acabar el bachillerato. No. Cuando yo estuve estudiando, sinceramente había solamente hasta cuarto, aprobado, repito, hasta el segundo. Por eso, si me permite continuar en la intervención, yo tuve, a diferencia de algunos compañeros, que ir a terminar a la ciudad de Túquerres para que nos recibiesen o me recibiesen mejor en el grado o para el grado quinto en el Colegio Nacional San Luis Gonzaga de Túquerres. Tuve que hacer exámenes de validación del tercero y el cuarto. Afortunadamente pude ingresar al Colegio Nacional San Luis Gonzaga de Túquerres. Profe, pero se fue con toda la familia, su papá, su mamá, sus hermanas, se fue solo. ¿Cómo usted vivió ese cambio de Samaniego a Túquerres? No, sinceramente, pues lo que inicialmente había dicho, nuestra modestia forma de vivir no nos daba ni siquiera para llegar a Pasto, ni siquiera para llegar a Ipiales, lo que prudentemente pudo haber hecho, sobre todo mi mamá, fue llevarme hasta Túquerres, pero solamente mi persona, más no alcanzaba para nada. ¿Y cómo sobrevivió allá, profe? ¿Algún familiar para pagar alimentación, estadía? ¿O se venía todos los días a casa Samaniego? ¿Cómo hacía? No, simplemente que el trabajo de mi madre, lógicamente con una hermana que aún vive, que colaboraba, lograron que yo continuase haciendo mi quinto y el grado sexto en el San Luis. Estudiaba allá y lógicamente de aquí me enviaban algunas cositas, pero me tenían que pagar la alimentación en Túquerres. Profe, ¿cómo era el transporte en ese entonces? ¿Camperos, taxis? ¿Qué había? ¿Buses, busetas o chivas? ¿Cómo? El transporte que había en ese entonces era buses escaleras. Y pues en ocasiones el sacrificio era tan grande y la pobreza tan extrema que pues nosotros incómodamente nos teníamos que ir desde aquí. Máximo que había era una camioneta. Por lo demás nos tocaba en los buses que llevaban la carga, que llevaban a los comerciantes, y allí nos transportábamos, sea para llegar allá o desde allá para volver acá. Vía destapada, profe. Vía destapada, con las consiguientes tropiezos.
cadenas en Samaniego de circulación, cadena en Balalaica y cadena en Túquerres, porque podía transitar por la dimensión de la carretera un solo bus, que cuando salía un bus, por decir algo, valga la oportunidad, de aquí hasta Balalaica, tenían que llegar hasta Balalaica. Llegaba el bus de aquí a Balalaica y de allá de Balalaica daban órdenes que venga otro hasta Samaniego para que no se encuentren en el camino. Qué bien, profe, esa historia, qué bonito recordar esos momentos. Mire cómo ha venido evolucionando hasta la parte de transporte, hasta nuestra vía, que hoy tenemos una vía pavimentada, afortunadamente de 2 carriles, que puede perfectamente subir y bajar un vehículo. Eso no hay ningún problema en este momento. ¿De qué edad, profe, usted logra recibir el título de bachiller? ¿Era bachiller académico? ¿Qué tipo de bachillerato manejaban en esos entonces? Yo me gradué faltando algunos meses para cumplir 18 años. Mi título fue de bachiller. Repito, pues sin menoscabar nuestros buenos centros educativos que tenemos en Samaniego. Lo hice en el Colegio Nacional San Luis Gonzaga, con un antecedente que precisamente hace el año pasado, en el 2015, cumplí, valga la oportunidad y no me da pena decirlo, medio siglo de haber conseguido el título de bachiller. Lo obtuve en 1965, un 18 de julio. Qué bien, profe, lo felicito. Ejemplo para nuestros jóvenes que hoy en día lo tienen todo. Hay algunos padres que lo tienen todo, pero que los hijos no reciben esa ayuda y que cuando uno no tiene la oportunidad de seguir adelante educándose, no lo acepta. Eso es un buen ejemplo, profe. Pues sinceramente este medio de comunicación me sirve no tanto que me conozcan con el nombre, como persona que los invita a que se aproveche el trabajo, el sacrificio de los padres de familia para que en el futuro sean personas útiles a la sociedad. Valga la oportunidad para decirles cuántas puertas se abren a los jóvenes, a las señoritas, que desafortunadamente no voy a envidiar a nadie. Yo no las tuve, no tengo ningún otro profesionalismo que el de ser un docente. Aparte de haber a expensas del sacrificio de mi madre y de mis familiares, haber hecho un curso en la ciudad de Medellín, curso intensivo para la formación de docentes, llamado el curso piloto, donde pudimos llegar muchos bachilleres de Colombia, pero de escasos recursos económicos, donde valga la oportunidad, repito, me perdonan, palabras, ojalá arreglemos después, llegábamos de aquí de Samaniego, llegamos con una beca de 150 pesos para alimentarnos allá. Lo hicimos de aquí de Samaniego con mi gran amigo, el ingeniero industrial Euler Pavón, y con un familiar que actualmente reside en Antioquia, Ramiro Rosero. 3 de Samaniego estuvimos allá en Medellín, capacitándonos para ejercer la docencia, sobre todo
en el sector primario. Bien, profe, hablar de su juventud es importante, ya nos habla de la docencia, pero pues nos hemos saltado un poco de nuestro guión. Profe, usted se dedicaba al deporte de la chaza, extra micrófonos dialogábamos. En ese entonces, se reunían muchas personas, ¿cómo era el terreno de juego, pavimentado, ya había pavimentación? ¿Cómo se organizaban para hacer este tipo de deporte? Sí, yo le había comentado acá, extra ya reportaje, mi afición fue por la chaza. Antiguamente decíamos juego de pelota de mano. Pues yo como estudiante lo hacía fuera de la jornada escolar, lo hacía en ocasiones de entre 4 y 6 de la tarde hasta que, pues valga la dinámica, hasta que la pelota se la alcanzaba a mirar y seguíamos. Y los sábados en la tarde y de igual manera los domingos nos reuníamos allá y perfectamente practicábamos el deporte de la chaza. Le había dicho, conociendo a figuras, que fueron también los que dieron nombre, no a nivel departamental, pero sí de gran reconocimiento a nivel municipal. ¿Quiénes eran, profe? Era don Servio Díaz y don Campos, que aquí mucha gente lo reconoce como el ayudante de quien en paz descansa, don Carlos Rosero. Él era un amigo de Guaitarilla. Y lógicamente recordemos también que en paz descanse nuestro amigo Matallana, familiarmente, don Efrén Rosero. Había un amigo de apellido Herrera y, modestia aparte, mi hermano Eduardo Calvache también practicó este deporte, donde nos reuníamos en camaradería y nuestro alimento para practicar. Allá el maní, las gaseosas, la chicha, y no había ni siquiera empanadas. Eso era nuestro alimento, y cuando estábamos muy concentrados desde las 7, 8 de la mañana hasta que volvíamos hasta las 6 de la tarde, pero bien alimentados con maní, gaseosa. Profe, ¿pero dónde era el campo de juego? El campo de juego en el actual polideportivo. Era destapado, Era ¿no? Destapado, con tan buena suerte que a pesar de las piedras que pululaban por allí, difícilmente la pelota se perdía. Pero éramos tan veteranos y tan amantes al deporte que a pesar de que eso no era habitado, eso era prácticamente árboles, montes y demás, allá cuando se nos iba la pelota, así suavecita, como duro que era el material de ese entonces, allá la localizábamos. Bien, profe, ahora sí pasémonos nuevamente a la parte de la docencia. Usted ya realizó sus estudios primarios, secundarios, también hizo la especialización en Medellín para la docencia, pero ¿cómo usted logra conseguir esa vacante o ese puesto, como lo conocemos comúnmente, para laborar como docente? Sí, pues sinceramente yo tuve la oportunidad, después de haber hecho la capacitación en Medellín, de trabajar en la escuela número 2 de ese entonces, actual Antonio Nariño, porque existió una vacante. Pero al tiempo que yo estoy hablando, no había meritocracia, simplemente había que apegarse al político de turno. Para poder ingresar, yo tuve que ir a trabajar durante unos 3 o 4 meses gratuitamente. Lo hice con el fin de que me vayan conociendo, buscando al padrino
y que me ayude para ubicarme. Afortunadamente lo conseguí y luego quedé como de planta allí, donde, si no les quito tiempo, comencé a trabajar siendo director el profesor Parmenio Guevara, que tuve oportunidad de mirarlo por acá en el programa suyo, y el profesor Euler Pavón. Estábamos trabajando los tres. El director, el profesor Parmenio Guevara, trabajaba en el grado primero, Euler Pavón, y yo estaba trabajando con el grado segundo. Los tres estuvimos trabajando allí porque solamente había hasta el grado tercero. Profe, pero esa vida, esa experiencia con los niños es muy bonita, ¿no? Darles o entregarles, aportarles frente a la educación, el conocimiento que uno tiene ya como profesional. Muy bonita su experiencia, creo, me imagino, en esos entonces. Sí, claro. Incluso yo tuve la oportunidad. A veces es, pues, como causa de sentimiento, si lo miran en el programa, darle clase a nuestro gran amigo Carlos Chávez. Yo le di clases habiendo iniciado allá, porque si continuó mi recorrido, no estuve sino como unos 5 o 6 meses y luego ya fui trasladado a la San Luis Gonzaga, donde ya terminé mi carrera docente. Profe, pero practicaban también el deporte ahí los estudiantes. Ustedes hacían a veces de profesores de educación física, daban música, religión, matemáticas, sociales, naturales, todo esto. Pues prácticamente eso ha sido lo que ha caracterizado al docente de primaria. Tenía que ser orquesta, tenía que ser Biblia y nosotros teníamos que responder por todo. Lógicamente ahorita ya ha cambiado esto porque la misma clase de juegos organizados, etcétera, ha dado tiempo para que ellos vayan capacitándose en una u otra disciplina. Pero, por ejemplo, en ese entonces había que mirarlos jugar o jugar con ellos a las famosas bolas, por ejemplo, ¿sí? Que eran los juegos pues que en ese entonces practicábamos. Profe, pero muchas personas conocen como un docente que era como la persona que estaba pendiente y que se hacía respetar de los estudiantes. ¿Usted actuaba de esa manera, profe? Pues simplemente que no que estaba tanto para hacerse respetar. El docente por sí debe tener esa vocación de respeto, ¿no? Cuando iniciamos, le comento, pues no dejaba de haber sus personas, sus estudiantes, que eran los que inquietaban tanto al director como a los docentes. Pero afortunadamente teníamos, afortunadamente o desafortunadamente, como se entienda mejor, teníamos la autorización que la letra con sangre entra. Y en ocasiones dio resultado, a pesar de que ahora dicen que podía ser lo que actualmente se está implementando. Pues personalmente yo lo veo que es discutible, pero en ocasiones nos dio resultado y tengo la oportunidad de conocer unos buenos personajes. Pero como todo en la viña del Señor se da, otros por dónde estarán. Profe, yo creo que son agradecidos algunos que están todavía por acá o que llegan acá a Samaniego y recuerdan de pronto de su aporte que usted les hizo. Sí, cómo no, yo he tenido la oportunidad y el gusto que me da particularmente cuando me dice, él fue mi profesor. A mí me interesa que de pronto esté en un trabajito de allá, en el trabajo de arriba, en el medio trabajo, pero es importante, ¿no? Incluso yo tengo muchas anécdotas cuando me dicen,
Y yo me acuerdo qué duro que me dio, pues si tocó darle, pues yo tenía autorización y yo le di. El todo es que no se me vaya a incomodar. No, profesor, usted sirvió para que de pronto yo sea como soy. Lo que usted me dijo o me insinuó, he tratado de seguirlo, ¿no? Como le digo, no ha faltado quien nos ha tomado a mal y no nos escuchó, pero en su mayoría yo me he encontrado con muchos estudiantes que ningún resentimiento tienen contra mí. Es que es así, profe, de pronto alguno de una u otra manera, sea lo que sea, puede motivarse o puede inculcarse a la parte que los padres especialmente le dicen hacia el docente: profe, me lo cuida, queda en sus manos, profe, si alguna cosa pues es la responsabilidad suya que usted tiene para que él aprenda. Eso es también importante hacerlo de padres a hijos. Sí, cómo no, es que lo que interesa a veces es la manera como a uno lo educaron, ¿no? En la familia, como en toda familia, lógicamente a uno le han enseñado sus valores y eso es lo que ha tratado de inculcar cuando en manos de uno han quedado elementos de quienes quiere que sean como uno fue, lógicamente en lo bueno y que traten de superarlo. Eso es lo que hemos buscado. Yo he tenido oportunidad de conversar con personas mayores cuando dicen es que en el tiempo de antes la educación era distinta y sinceramente yo también atestiguo, porque les decía antes, nosotros salíamos de la escuela y nos mandaban con un vigilante y trabajábamos en la mañana y trabajábamos en la tarde y hacíamos los primeros viernes, íbamos a la misa el sábado, íbamos a la misa el jueves y saludábamos a las hermanas, alabado sea Jesucristo, Madre, a las monjitas me refiero, y saludábamos al sacerdote y debe la bendición, su reverencia, lo que en realidad a veces añora y ahorita vemos como un poquito perdido, ¿no? Y eso es lo que nos ha hecho también para que en nuestra vocación de docentes podamos inculcarles a nuestros discípulos esos buenos valores que nosotros hemos aprendido. Qué bien, profe, lo felicito de mi parte y en nombre de Personajes de mi Pueblo. Para eso es el espacio, para resaltar, para mostrar, para que nuestros televidentes reconozcan todo ese trabajo que están haciendo o que lo han hecho nuestras personas que habitan en nuestra localidad. Vamos a tener la oportunidad, profe, extra micrófonos, vamos a hablar más adelante a ver algunas personas para que nos cuenten también de su experiencia de estudio, como usted que fue el docente, a ver qué dicen, cómo era el profe, qué aportes hacía, cómo era la escuela. También vamos a hablar con ellos porque es importante también conocer su testimonio. Seguimos, profe, en nuestro espacio de Personajes de mi Pueblo. Después o sea, usted terminó la parte educativa en la Escuela de San Luis Gonzaga, que recordamos de anécdotas también ahí en la escuela, profe. Bueno, perfectamente, pues mi retiro ya se debió a lo legal. Salí pues lógicamente con el reconocimiento de que las falencias como humanos las tenemos, pero salí por la puerta grande porque fue ya por retiro forzoso. ¿Edad de qué años, profe? A los 65 años, hace 4 años que ya de descanso y tengo mis merecidas vacaciones. 65 años habiendo servido la mayor parte de mi trabajo en la Escuela San Luis Gonzaga. Tuve la oportunidad de trabajar durante 44 años, lo que me da la autoridad para decir que recuerdo de buenos estudiantes, como también de pronto con algunos que lógicamente no les pude
llegar. Cuando sea oportuno, si gusta, le doy nombres. Bien, profe, quisiera también reconocerle dentro de su vida es el gusto por algún artista, por algún género musical, por sus platos típicos. Me decía que es muy rico comer el sancocho de espinazo, el cuy, la gallinita de campo, todo eso también, profe, ¿es algo favorito para usted? Sí, lógicamente que pues sabemos que la comida predilecta para los que tenemos gusto, los que nos integramos, los que nos gustan nuestras reuniones familiares, no debe faltar el curí, no debe faltar la gallinita, entre otras cosas, haciendo un poquito de reminiscencia que me da la oportunidad de hacerlo. Nosotros, cuando pequeños, ayudábamos a traer la hierbita para los curís, porque eso se crecían en la casa. Y entonces desde eso seremos amantes al plato típico de nuestra región y lógicamente la carnita de cerdo no debe faltar con su presa predilecta, el espinazo, ¿no? Dentro de los platos típicos. La musiquita, profe, ¿qué le gusta? ¿Qué agrupaciones o qué artistas? La musiquita pues no es porque vaya a volverme antinacionalista. Miño Naranjo es mi predilección. Los Viscontis de igual manera. Y no me olvido jamás de los moros de Argentina. Y lógicamente la música colombiana. Y quienes por acá de pronto han entonado su música, también me ha gustado escucharlos. A Álvaro Herrera, a Carlos Lazo, oírlo cantar a mi gran amigo, que en paz descanse, a Dilo Maya y a todos los que ha producido nuestra tierra. Profe, ya para finalizar este programa, este espacio, usted me hablaba o me mostraba un diploma de excelencia. Ese diploma de excelencia lo catalogaba en su niñez o en su juventud como el mejor estudiante, buen disciplinado. Mire, lo que pasa es que esto es como anécdota, pues la excelencia, modestia aparte, ahora no sé qué diploma me podrán dar, es del preparatorio, ¿no? Y está precisamente firmado por el presbítero Luis Alfonso Rivera. Él fue el rector del Simón Bolívar. La secretaria es doña Luz Alba de Flores. Un diploma que tiene más de medio siglo. Es más o menos del año de 1956. Yo les decía, haciendo una dinámica que ojalá los pudiese tener ahora, por su intachable disciplina, aprovechamiento, moralidad, piedad y sigue. Esos son Diploma de honor, otorgado por el Colegio Simón Bolívar. Esos son los ejes principales para poderse ganar un diploma, profe, para la excelencia. Pues lógicamente en ese entonces, porque ya, yo les soy sincero, ya como bachiller ya fue otro cuento. Y de igual manera el estudio que lo hice allá en Medellín, otro cuento. Pero valga la oportunidad que no he dejado de seguir sirviendo en lo que a educación se refiere. Creo que le voy a quitar un minutico. He tenido oportunidad de continuar trabajando, sobre todo con el Colegio Nacional Simón Bolívar. Ya en ocasiones anteriores yo fui representante de los docentes al consejo directivo cuando estuve trabajando, representante de los docentes. Actualmente,
como representante de los padres de familia, soy integrante del colegio, de la institución educativa Simón Bolívar. Hago parte del consejo directivo, fuera de ser el presidente del consejo de padres de familia. Que lo diga algún día la historia. En el 2014 fui presidente de la Junta de Padres de Familia del Instituto Policarpa Salabarrieta, porque he tenido la oportunidad de que algunas de mis nietecitas se eduquen allí, he sido delegado y me han tenido en cuenta para eso. Y Dios quiera que pueda servir hasta donde mis años lo permitan. Y si esto va a terminar, muchas gracias a ustedes de parte mía, de parte de mi familia, me atrevo de parte del Oriental. Y de una vez, para usted, los representantes de SATEL, que tengan, en nombre de los que antes mencioné, una Navidad feliz y una prosperidad en el 2017. Muy bien, muchas gracias a nuestro invitado, el profesor José Parménides Quintero Calvache, por habernos acompañado aquí en este espacio, por habernos abierto las puertas para este espacio de personajes de mi pueblo. Hasta otra oportunidad, profe, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Dios le pague a ustedes. Mi apartamento, la casa de mi familia, creo que la Plazuela Antigua, barrio oriental actual, está dispuesto a recibir las visitas. Dios le pague a ustedes. Muy bien, nos despedimos. En la producción, James Alexander Bastidas, y con mucho gusto en la presentación, Hicklin Estrada Bastidas. Un resto de día muy feliz. Hasta pronto, amigos.